Según Esculapio el Hermético, el pueblo egipcio se desvió inicialmente por su falta de devoción hacia los dioses. Pero los ancestros idearon una solución, inventaron una técnica para crear dioses. No podían crear las almas de los dioses, pero sí podían crear los cuerpos de los dioses gracias a su conocimiento de sustancias materiales sagradas y cómo combinarlas. Con este conocimiento, los antepasados atraían e infundían almas reales de daimones o ángeles en estatuas de culto. Las estatuas de culto tenían el poder de profetizar y sanar. Los cuerpos de los dioses eran estatuas, y estas estatuas consistían en una mezcla de plantas, piedras y especies afines con los dioses invocados. Estas sustancias eran además sacralizadas en un contexto en que los egipcios sacrificaban, cantaban himnos y ofrecían dulces sonidos en armonía con la música del cielo. Como consecuencia, los seres celestiales habitaban con gusto en estatuas hechas de sustancias con su naturaleza luminosa. Toleraron su estancia entre los humanos en templos, y en sus estatuas de culto permanecieron por largas eras. Soy el doctor David Litua, y en este canal exploro el mundo grecorromano, el Nuevo Testamento y la literatura gnóstica. Agustín de Hipona creía que la animación egipcia o hermética de estatuas era vana, engañosa, peligrosa y sacrílega. Erradamente pensó que el mismo Hermes veía la animación de estatuas como un gran error. Pero el hermético entendía las estatuas animadas como la respuesta y el remedio a errores y corrupción previos. El hecho de que las estatuas egipcias estén vivas con la conciencia de dioses reales es lo que hace que Egipto sea superior y especial. Adorar a dioses menores en estatuas no se opone a la adoración del Dios verdadero y trascendente, porque todo es uno y el uno es todo. Ese es el principio de todo. Todos vienen de Dios y son manifestaciones de Dios. Así que la práctica egipcia de crear dioses no se refiere a crear la esencia de un dios, ya que la esencia de un dios es espiritual o no ética. Crear dioses se refiere más bien a la creación del cuerpo del dios, que en este caso significa una estatua de culto. Y uno hacía estatuas de culto combinando los ingredientes adecuados. Por extensión, la creación de dioses incluía otros rituales, como oraciones y alabanzas necesarias para retener el alma del dios en la estatua. ¿Cómo funcionaba el proceso de animación de estatuas? Bueno, el arte de producir dioses implica, ante todo, crear el cuerpo material del dios. El cuerpo del dios es una estatua que es una mezcla de plantas, piedras y especias que tienen en sí un poder natural divino. En otras palabras, la estatua material está hecha con ingredientes que están en sintonía con la deidad a invocar. En segundo lugar, las almas de ángeles o de aimones son llevadas a la estatua a través de misterios sagrados y divinos, y se les invita a habitar dentro. En el culto egipcio, esto no es un evento único, sino un proceso, un ritual diario en el que las almas divinas son aplacadas regularmente con himnos y sacrificios para que permanezcan en sus moradas terrenales. Ellos no necesitan estos cuerpos o encarnaciones terrenales, y son libres de irse cuando quieran. La práctica formal de la animación ritualizada se desarrolló solo tardíamente en la antigüedad griega y romana bajo la influencia, creo yo, de la teología egipcia combinada con el sistema religioso platonizante llamado teurgia. Los teurgos trabajaban dentro de una visión del mundo que distinguía claramente entre los reinos físico y espiritual, una visión que no era común en las mentalidades religiosas griegas y romanas más tradicionales y antiguas. Ya que se estableció una visión del mundo tan claramente dividida, la invención de la estatua animada o algo similar le siguió, ya que los teurgos no querían quedar desconectados de estos dones divinos. La salvación dependía tanto de un cosmos estratificado como de la interacción entre dioses y humanos.
Las estatuas animadas permitían a los más altos dioses que interactuaran con los humanos en la tierra y los ayudaran. Ahora, hablando de la animación de estatuas, debemos distinguir entre invocar un alma o fuerza vital dentro de un objeto inanimado y hacer que un objeto inanimado se mueva o se agite. En la historia y mitología, griegos y romanos tenían relatos sobre estatuas que se movían. Las estatuas que se movían por sí solas son robots. No tienen personalidad ni voluntad propia. No tienen alma, y mucho menos las almas de personas o dioses que existieron previamente y por separado. En el ritual cívico griego, y en su mayoría en los papiros mágicos, hay poca expectativa de que una estatua contenga a un dios de forma permanente, mucho menos que contenga a un dios invocado dentro de la estatua mediante acciones rituales. La práctica de la animación ritualizada es algo diferente. A menudo se le conoce como hipelestiti pecni, el arpe peléstico. Tal lenguaje indica un proceso de culminación o perfección. Podemos suponer que la purificación era esencial para traer el alma humana a su estado más perfecto o acabado, un estado en el que nuestra alma puede ascender a los niveles superiores del cosmos donde hay ángeles, dioses y otros seres que poseen una pureza intrínsecamente mayor que nuestras almas encarnadas. Completar o perfeccionar nuestras almas significa hacerlas tan parecidas a esas entidades con las que esperamos encontrarnos en las esferas superiores. Funciones corporales como el sexo y la alimentación se limitan para prepararnos al reino en el que no existen ni el comer ni el sexo. Perfeccionar una estatua con el fin de albergar a un dios significaba crear una estatua que se le pareciera lo más posible. El filósofo platonista Proclo es el más explícito sobre este tema. Él escribe que la estatua de culto se hace parecida al dios si un sacerdote teléstico prepara la estatua como imagen de cierto orden divino. Para hacerlo, él o ella usaban una sustancia que participa en la identidad del dios, es decir, alguna sustancia que comparte la realidad o esencia del dios, a menudo de una forma misteriosa o indefinida. Dado que la estatua comparte la realidad del dios, se convierte en un receptáculo adecuado para el dios. La sustancia material de la estatua no es un símbolo que intenta representar una realidad superior o recordárnosla, ni tampoco es un signo que ilustra lo que se espera que hagamos. La sustancia, más bien, comparte la naturaleza divina no como una imitación de lo divino, sino como la sustancia de esa naturaleza, aunque de manera diferida. Participa de lo divino. Por ejemplo, el oro tiene una afinidad con el sol, y podríamos pensar que el oro tiene una afinidad lógica al representar el color del sol, pero en realidad, el sol también tiene una afinidad con el escarabajo sagrado y el laurel, y estas sustancias no representan ni imitan al sol de una manera obvia. Más bien, participan de la naturaleza del sol. Por lo tanto, estas sustancias en la construcción de una estatua destinada a albergar al dios Helios o al sol. El escarabajo sagrado no es parte del Sol, no proviene del Sol, pero de alguna manera aún comparte la misma esencia y origen del Sol, aunque se encuentra bastante alejado en la cadena ontológica del ser. En muchos casos, no sabemos por qué existe una sustancia compartida. Simplemente debemos aprender que sustancias corresponden a la esencia de los dioses. Debemos aprender, por ejemplo, que Hermes tiene afinidad con la esmeralda, el Sol con los leones, Hécate con los lagartos, porque estas sustancias inferiores participan de la naturaleza de estos dioses en particular. Todas las sustancias vienen en última instancia de Dios y pueden concebirse como cadenas muy largas que se extienden por el cosmos. Y por eso, porque una sustancia en particular está vinculada a otra suele ser algo vago, porque la cadena que las une es tan larga que nos faltan los eslabones intermedios. Y muchas veces estas cadenas no pueden ser percibidas por los sentidos humanos. Usando una analogía de la ciencia moderna, no siempre sabemos cómo el movimiento de una partícula en el espacio tendría un efecto sobre otra partícula o evento a 1 millón de años luz de distancia, aunque parece que esto así sucede. Debe haber alguna cadena que desconocemos o que no tenemos la capacidad de ver. En la antigüedad,
Las grandes cadenas del ser incluían a dioses que existían en un nivel superior, conectados con nuestro mundo material a través de vínculos invisibles de participación. Para que un dios visite el mundo material, entonces debe hacerse algún ajuste. Que el dios se vuelva más parecido al mundo material o que el mundo material se vuelva más parecido al dios. Ambas estrategias pueden usarse, pero la principal era ajustar el mundo material hacia arriba para hacer que al menos una parte de él se pareciera más o menos al dios invocado en particular. Si se reunían suficientes sustancias de la cadena del dios, la conglomeración resultante, aunque aún material, sería lo suficientemente parecida al dios como para servir como su receptáculo adecuado. Jámblico, en su libro sobre los misterios, explica este punto. Cito: el arte teúrgico en muchos casos une piedras, plantas, animales, sustancias aromáticas y otras cosas similares que son sagradas, perfectas y divinas, y luego, a partir de todas ellas, compone un receptáculo integrado y puro. También señala en el mismo pasaje que no se debe rechazar toda la materia, sino únicamente aquella que es ajena a los dioses, mientras que se debe escoger para su uso aquella que es afina a ellos, por ser capaz de armonizar con la construcción de moradas para los dioses y erigir estatuas. En el mundo peúrgico, a los dioses les era más fácil visitar la tierra si contaban con un hogar adecuado en el cual residir, al menos temporalmente, y creado con elementos cuidadosamente escogidos del mundo material. Cualquier teurbo con el conocimiento adecuado podía crear una estatua teléstica, similar a un dios. Pero usar las sustancias correctas no era suficiente, y tampoco bastaba combinarlas de la manera adecuada. También tenía que moldear la estatua de una manera particular, darle una forma específica. Por sí misma, la presencia divina es desconocida por la humanidad porque es brillante y abrumadora. Entonces, para hacer posible la comunicación entre lo humano y lo divino, hay que hacer que la estatua se parezca a algo familiar para los ojos humanos. Y muchas veces eran los propios dioses quienes predecían las formas en las que aparecerían. Porfirio, el platonista del siglo III, dice que los dioses nos informaron qué tipo de figura debía darse a sus estatuas de culto, en qué formas se manifiestan y en qué tipo de lugares habitan. También sugirieron incluso cómo debían hacerse sus estatuas y de qué material. Además, ellos mismos han indicado cómo se presentan en cuanto a sus formas. Y a partir de estas revelaciones, sus imágenes fueron erigidas en la antigüedad tal como son. Resulta que, en el mundo griego, obviamente, la forma humana era popular para representar a los dioses porque era la más comprensible para que los humanos interactuaran con ellos. Los dioses parecen humanos por el bien de la humanidad, no porque tengan dos brazos, dos piernas y una cabeza. Los humanos no pueden comprender ni soportar lo divino en su forma real, y los dioses usan imágenes familiares para los humanos. Las estatuas se convierten en recipientes para la energía divina o las almas de los dioses. En mi opinión, los dioses no están obligados a entrar en las estatuas. Entran voluntariamente porque les agrada. Como recipientes, estas estatuas no son simplemente cajas o frascos. Se les da forma humana para maximizar el potencial de comunicación entre los mundos divino y humano, y resulta que los humanos se comunican mejor con formas que se parecen a ellos mismos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo participan las sustancias materiales en la realidad divina? Bueno, en la teurgia, las sustancias materiales comparten la naturaleza divina y son sagradas y ordinarias. Son objetos del mundo cotidiano que se usan para construir un hogar para un dios, como plantas y perfumes, insectos, cosas que uno puede encontrar en la naturaleza o en centros comerciales. Entonces, usando el ejemplo de la madera, un ritual teléstico no convierte la madera común en algo sagrado. Más bien, según esta visión del mundo, la madera ya es sagrada en su estado ordinario. Así que los sacerdotes telésticos no santifican lugares u objetos mediante palabras o rituales. Ellos conocen y utilizan los materiales que ya son sagrados. El ritual teléstico no necesita un lugar que esté esperando ser consagrado con alguna sustancia. En lugar de eso, el lugar sagrado se concentra en una estatua que consiste de sustancias que son naturalmente o intrínsecamente sagradas. En resumen,
La suposición es que lo sagrado ya está incorporado en el mundo. Nuestro mundo está encantado. No estamos separados de Dios ni de la esencia de Dios. Los humanos simplemente deben descubrir que sustancias son sagradas para que dioses y entender por qué es así es opcional. Y a veces entender el por qué es imposible porque ese conocimiento aún no ha sido revelado. Pero a través de la revelación, y a veces mediante prueba y error, llegamos a conocer que tiene afinidad con qué. Para ser sincero, en la teurgia, se requiere realizar alguna acción para activar la sacralidad de un objeto. Un sacerdote debe recolectar las sustancias sagradas y combinarlas de manera inteligente antes de que puedan servir como receptáculo. Un poco de intervención humana del espacio y cierta creación humana del lugar fueron necesarios antes de que las sustancias sagradas hicieran el trabajo. Esto significa que el conocimiento y la memoria humanos son fundamentales en los actos teúrgicos de demarcar el objeto sagrado que servirá como lugar sagrado. El mundo estaba lleno de rituales potenciales, pero la tarea intelectual de adquirir y retener esa información era clave para liberarlos. De hecho, la adquisición y retención de este conocimiento se volvió un acto ritual en sí mismo. En el Esculapio Hermético 37, Hermes usa el ejemplo de Esculapio, conocido por los egipcios como Inhot. Él fue el médico deificado desde la antigüedad egipcia. En términos de la antigüedad tardía, Esculapio se convirtió en un dios después de su muerte. Y ahora, como dios, realiza los mismos tipos de actividades curativas que hacía cuando tenía cuerpo humano en la tierra. Después de su muerte, a Esculapio se le otorgó apropiadamente un templo cerca de la ribera de los cocodrilos, que se decía estaba en una montaña libia. Y dentro de este templo se albergaba su cadáver material o momia. Pero se le dio otro cuerpo para que su ser inmaterial habitara, es decir, su estatua de culto. Es a través de esa estatua de culto que él sana. Ahora, Hermes no entra en detalles sobre esto, pero se asume que la estatua de Esculapio participa de alguna manera en la esencia divina de Esculapio porque está hecha de plantas, piedras y especias que tienen afinidad con él. Así, el verdadero y espiritual Esculapio está feliz de permanecer en su estatua, beneficiando generosamente. En esta visión del mundo, Esculapio tiene tres referencias. El nombre puede referirse al cadáver de Esculapio en su templo, a su estatua o a su esencia, el espíritu o alma que vive en el cielo y que puede venir a habitar en la estatua. Esta división tripartita es análoga a la división triple que vemos en la teología egipcia temprana, desde el período ramésida, según la cual el Ba de Amon-Ra existe en el cielo, su cuerpo existe en el oeste o el reino de los muertos, y su imagen, es decir, una estatua, tiene un lugar en Heliópolis del sur. En muchos sentidos, la práctica de crear dioses o animar estatuas tiene análogos en la teología y la práctica cultural del antiguo Egipto. Sí, toda la teoría de la creación de dioses depende de la metafísica platónica de la antigüedad tardía, pero quienes desarrollaron esta metafísica, hombres como Jámblico, también habían absorbido una versión diluida de la teología egipcia a través de los escritos herméticos. Y al estudiar estos tratados herméticos, llegamos a una mejor comprensión de cómo pensaban las personas en la antigüedad. No eran idólatras y no adoraban madera ni piedra. Sus prácticas y creencias no eran intrínsecamente sacrílegas. Simplemente eran diferentes a las nuestras. El hábito cristiano de colonizar las cosmovisiones de otros pueblos con concepciones ajenas, renombrando la religión egipcia como magia y su culto como idolatría, tiene una larga historia que antecede a Agustín. Lo que hace que la investigación académica sea liberadora es que podemos dejar de lado esta visión cristiana, ser humildes y llegar a comprender verdaderamente a la persona nativa o indígena, del pasado o del presente, en sus propios términos. Los herméticos, descubriremos, no son tan ajenos o diferentes a nosotros. Hermes Trismegisto es una de las grandes fuentes y manantiales de nuestra cultura, incluso si ha sido rechazado por muchos y permanece en los márgenes. No por ello es menos influyente, y por eso conocer y explorar los textos herméticos a nivel cultural es tan importante como conocer y comprender la literatura bíblica.